Entonces, dicho esto, ya estamos conectados con Walter Albán. Él ha sido ministro del Interior, presidente de Proética también y en su momento defensor del pueblo. ¿Cómo está? Bienvenido a Perú 21 TV. Muy buenas tardes, Mayra. Gracias por la invitación. Gracias por conectarse con nosotros después de tanto tiempo en el que hemos estado tratando de reaccionar acorde a la circunstancia, y es que en esos momentos ya prácticamente la liberación de Alberto Fujimori es un hecho, porque así se ha venido dando la situación. Y lo digo de esta manera porque hasta ayer no se sabía cuál iba a ser la posición del Estado peruano, es decir, del Ejecutivo, si iba a acatar el fallo no, pese al pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se sabe qué va a pasar de ahora en adelante, porque lo que le ha dicho la Corte ahora es: Estado peruano, limítese a interferir en esta situación, a dar un indulto, pero el Tribunal Constitucional ha decidido esta manera, ha fallado de esta manera, y ahora ya la excarcelación es un hecho. Su impresión principal de lo que viene sucediendo, señor Albán. Yo diría que hay tres cosas muy importantes a tener presente, ¿no? Por un lado, me parece lamentable haber llegado a esta situación, pero recordemos que no es la primera oportunidad en la que le otorgan indebidamente o de una manera que no corresponde esta libertad al señor Fujimori. Cuando se produjo el indulto que le otorgara fraudulentamente, de una forma totalmente fraguada, por decirlo menos, el señor Kuczynski el año 2017, salió en libertad. Lo que ocurre es que esto no pudo durar porque finalmente la última instancia que puede pronunciarse en esta materia, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dejó sin piso, digamos, esta decisión y le ordenó al Estado peruano que hiciera una revisión con toda rigurosidad de cuáles habían sido los pasos seguidos para ese indulto. El Poder Judicial peruano llegó hasta, en su última instancia, la Corte Suprema, a efectivamente considerar que todo esto había sido irregular, que todo esto había sido producto de un pacto político, cuestión con la que prácticamente nadie pudo estar en desacuerdo cuando se mostraron los videos por parte de gente de Fuerza Popular. La propia señora Keiko Fujimori había dicho que así no se podía pedir la libertad de su señor padre. Entonces, que esto ya ocurrió, y en lugar de que pudieran haber seguido las directivas o indicaciones que dio la Corte Interamericana, porque que quede muy claro, no se está prohibiendo, no se está diciendo que de ninguna manera cabe un indulto humanitario. Lo que la Corte dijo fue: si lo van a hacer, háganlo correctamente. Eso supone una evaluación, por supuesto, de su situación médica, rigurosa, ahora que incluso han transcurrido tantos años más. En segundo lugar, el pago de la reparación civil, que como se acaba de indicar, esto no se ha cubierto. Y en tercer lugar, y de manera más importante, también diría yo, el perdón a las víctimas, porque eso es lo segundo que quería señalar. Algunas personas pretenden mostrar esto como que aquí la víctima es Alberto Fujimori. No, no, se están olvidando de que Alberto Fujimori fue condenado por graves crímenes que en mi concepto son de lesa humanidad, que involucraron la muerte, el asesinato en base a escuadrones especiales constituidos del propio aparato del Estado, de diversas personas por sospecha de terrorismo, pero en ellos se pudo advertir que varias de estas personas incluso eran totalmente inocentes, y cabe recordar que habían hasta niños de por medio en el caso de Barrios Altos, ¿no? De manera pues que el señor Fujimori está cumpliendo una condena, no es la víctima son los deudos, son quienes han sido atropellados una vez más por una decisión de este Tribunal Constitucional que, bueno, habría que destacar que no son todos, por lo menos hay dos que han mantenido distancia de lo que se ha resuelto, pero que está visto que es un tribunal que ha sido elegido con determinados propósitos para precisamente dar los pasos necesarios de lo que políticamente se quiere hacer desde el poder que hoy día se ha convertido en una suerte de alianza, como yo lo he dicho en muchos aspectos, mafiosa desde el Congreso de la República. Por eso tampoco sorprende que el gobierno de la señora Boluarte
se someta a la decisión del tribunal, una decisión además viciada por completo, porque se nota pues la triquiñuela, se nota cómo se ha tratado de manejar esto con lo que yo califiqué en su momento como leguleyadas, ¿no es cierto? Ujú. Pretendiendo que el juez de primera instancia de Ica se ocupara del asunto cuando esto no ocurrió. Entonces ya han tenido el descaro, no solo después de haber declarado públicamente su parecer, su idea de que tenía que otorgarse la libertad, los tres magistrados que luego firman este auto, por el cual ahora sí ordenan la inmediata libertad, sin siquiera haber citado al Pleno, por un caso tan delicado como este. Pero eso ¿Y ahí quedará no en hay el una registro. irregularidad? Ahí, esa Por es mi duda. supuesto. O sea, el hecho de no haber convocado y que solamente sean tres magistrados del Pleno, ¿no hay una regularidad para un caso tan emblemático y tan sensible como es el de Alberto Fujimori? A ver, diferenciemos lo que reglamentariamente podría proceder, que sí se pueden tomar decisiones hasta con tres votos, ¿no? Dentro del tribunal, pero es de fondo la irregularidad para mí está en el hecho de que los tres que se han pronunciado ya lo habían hecho públicamente. Antes siempre se había mínimamente respetado la idea de que un magistrado no puede Adelantar adelantar juicio. opinión. Exactamente. Si voy a resolver sobre algo, pues tengo que mantener en reserva lo que opino, lo que estoy considerando, porque será en el momento en el cual nos pronunciemos jurisdiccionalmente como se conocerá los fundamentos de mi decisión. Pero si salieron ya a hablar, a decir que opinaban de tal o cual manera, pero siempre en favor de que tuviera libertad inmediata el señor Fujimori, llegando a decir cosas que son aberrantes para cualquier persona que tenga una mínima formación jurídica y sobre todo en materia de derechos fundamentales, que la Corte Interamericana no es necesario cumplir con sus sentencias o que lo que define la Corte en un seguimiento de una sentencia anterior no tiene el mismo valor que la sentencia o que no vincula. En fin, se han dicho cosas realmente inaceptables, ¿no? Absolutamente aberrantes, repito, para gente que se supone que está en el más alto nivel de la instancia que de acuerdo a nuestra Constitución tiene la interpretación de lo que la Constitución señala. Creo que ya esto pues enrarece por completo el ambiente. Y lo tercero que quería señalar es que esta cuestión, ¿no es cierto?, no es casual, que aparezca en el momento en el que comienza a verse la punta del iceberg de todo lo que está podrido en el Estado peruano en este momento a propósito del caso de la señora todavía fiscal de la Nación, porque no me he enterado de que la hayan siquiera suspendido hasta esta hora, Patricia Benavides. Es decir, cuando comienza a evidenciarse que no solamente es un problema de la manera como ella controla el Ministerio Público, sino cómo esto está engarzado a una red mafiosa que se extiende fundamentalmente al Congreso de la República. Es decir, todo el régimen está de alguna manera impregnado por esto, cuando entonces es indispensable que podamos concentrarnos en conocer los verdaderos hechos y no las falsedades que por varios lados se han pretendido soltar, sobre todo desde el propio Congreso. Entonces, de pronto aparece una vez más la discusión sobre si libertad o no al señor Fujimori. Yo creo que es una instrumentalización, como algunos ya lo han señalado. Si realmente les preocupara la salud, el no maltratar la figura de una persona que ya tiene pues más de 80 años y que tiene una condición de salud seguramente disminuida, ¿no es cierto? ¿Por qué no han buscado una forma decorosa, de que nadie la iba a impugnar, porque no se trata de tener maldad ni desearle a esta persona que pueda fallecer en la cárcel, pero de lo que se trataba es de hacer las cosas correctamente y no en una oportunidad como esta, en la que lo que queda en evidencia es que se ha tratado de distraer la atención para que algunos puedan seguir tratando de proteger a la actual fiscal de la nación. Yo creo que, sin embargo, esto no va a poder ocurrir ya porque a estas alturas el peso de los hechos se está haciendo cada vez más contundente y la evidencia se hace más clara, ¿no es cierto? Y definitivamente acaban a comenzar a caer muchos. Creo que premonitoriamente y con un gesto bastante adusto, este doctor Abanto, que suele estar siempre involucrado en situaciones de esta naturaleza, pero no para las cosas correctas, sino todo lo contrario, ¿no es cierto? Salió hace poco a declarar
si cae la fiscal de la nación, pues Ujú. todos vamos presos, sí, pues, pero se refería a todos los que tienen participación de alguna manera en Y doctor esta Albán, forma de haber organizado el poder, ¿no? ya para terminar, quería consultarle, ¿qué sigue ahora? Porque ya, al parecer, todo ya está consumado, ya está la liberación de Alberto Fujimori, se espera a breves minutos, ya se irá a la casa de su hija, en San Borja, pero esto ya se zanja el tema aquí de Alberto Fujimori, ya le dieron el indulto, va a pasar lo mismo que pasó hace 2 años. ¿Qué es lo que va a suceder? Lamentablemente lo que tendrá que ocurrir es eso. Es decir, por eso yo recordaba de que esto ya pasó, esto ya ocurrió. Saben perfectamente en qué va a terminar este asunto. Tarde o temprano el señor Fujimori tendrá que volver a la prisión y por eso decíamos que este es un maltrato innecesario. Se evidencia que hay una instrumentalización. No les importa la vida, la integridad del señor Alberto Fujimori, no. Lo que les interesa es cómo impactar en la política peruana para seguir escondiendo los hechos que todos tendríamos que conocer de manera más clara. Aquí el Estado peruano está transgrediendo un mandato de una corte internacional. Eso es gravísimo. Eso es como si mañana en Chile otro gobierno dijera pues que no va a reconocer el fallo de la Corte de la Haya y que Ujú. le reclama otra vez al Perú la porción territorial en el mar que nosotros ganamos en buena lid en un conflicto que duró varios años. Porque cuando un Estado, a partir de su gobierno y de la situación política interna, decide desconocer los fallos internacionales, pues se abre una caja de Pandora. Pero la verdad es que eso nos coloca en la misma situación, porque ¿quiénes son a los que se refería, no es cierto, respecto al incumplimiento de los fallos de la Corte Interamericana? Son Nicaragua y Venezuela. Claro. Son precisamente regímenes dictatoriales, que tienen un discurso de izquierda, pero que son en realidad tan podridos y corruptos como las corruptelas que vemos acá en la política doméstica, Ujú. y que más allá de querer señalar de que están en contra de los caviares o los comunistas, pues a la larga les importa un rábano, porque como se trata de sus propios intereses, se alían hasta con el diablo con tal de poder sacar adelante lo que les beneficia. Nos coloca al Perú momentáneamente en la misma situación, repito, que a Maduro o que tiene que enfrentar O como un Ortega en presidente Nicaragua. como Maduro o un presidente como Ortega. Pero eso se va a tener que remediar, ¿no es cierto? Eso Sí. no queda así indefinidamente. Y estos tres magistrados que han fallado de la manera en que lo han hecho, no solo han cometido infracción constitucional, sino que también es prevaricato. Y yo creo que tarde o temprano tendrán que ser procesados por esta responsabilidad enorme y esta irresponsabilidad, diríamos más bien, con la que han actuado en todo este caso, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, señor Albán, por estar con nosotros analizando este tema. Le doy las gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes.